Hola y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de Golang y vamos a aprender sobre operadores lógicos. Las definiciones acá válidas para estos tres operadores lógicos que son los principales, AND, OR y NOT, son las mismas independiente del lenguaje de programación. En este caso, AND es un operador lógico que va a ser verdadero si ambos operandos son verdaderos. Es decir, si tengo dos condiciones que arrojan un valor de verdad y los uno por un AND, es decir, proposición 1 y proposición 2, me va a dar verdadero si ambos son verdaderos al tiempo. En cambio, el operador OR, que se designa por este símbolo de acá, dos barritas verticales, va a ser verdadero si al menos uno de los operandos es verdadero. En otras palabras, va a ser falso si ambos son falsos. Y el NOT lo que hace es invertir el valor de verdad de un operando. Para que esto se entienda mejor, vamos a verlo con un código. Por ejemplo, este. Acá tengo este código donde he importado solamente FMT para poder imprimir. Entonces, tengo acá el número 4, que en este caso pues va a ser mi variable. Ahora, si el número es mayor que 0, esto es mi primera condición. Y la segunda es si el residuo del número, es decir, el número módulo 2, o sea, el residuo del número dividido por 2 me da 0, entonces si esta condición y esta condición es verdadera, entonces se va a imprimir esto de acá. Si no, no se va a imprimir nada. Entonces, mejor, para que así se imprima algo, voy a colocar acá un else y colocaría un fmt.println y colocaré acá la condición no se cumple. Perfecto. Entonces, veamos. Acá tendría que hacer un go run de mi archivo operadores-lógicos. Entonces voy a colocar acá go run operadores-lógicos.go. Le doy acá a enter y veo que el número es positivo y par. ¿Por qué? Porque acá le he dicho que me imprima esto. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo coloco un 3? Si coloco un 3, va a ser positivo, o sea, va a cumplir con esta condición, pero no va a cumplir en este caso con esta, porque al dividirlo por 2, el residuo no va a ser 0. Entonces, pues veamos. Go run operadores lógicos y me sale la condición no se cumple. Y lo mismo, por ejemplo, si en esta parte, en lugar de 3, coloco, por ejemplo, menos 8. Entonces, vamos a ver. Me sale también que la condición no se cumple. Entonces, vemos que solamente me va a ejecutar esta acción si esta y esta ocurren a la vez. Perfecto. Vamos a ver ahora otra cosa. ¿Qué pasaría si yo acá en lugar del i coloco el OR, es decir, dos barritas? Entonces acá tendría que colocar el número es positivo o par. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a imprimir esto solamente cuando se cumpla esta o esta, pero no es necesario que se cumplan al tiempo. Y se va a imprimir esto cuando ninguna de las dos condiciones se cumpla, es decir, cuando no se cumplan las dos al tiempo. Entonces veamos, cuando es menos 8, lo que se va a cumplir, ¿qué va a hacer? Pues que el residuo de dividir por 2 va a ser 0. Sin embargo, esto no se va a cumplir. Por lo tanto, como alguna de las dos se cumple, se va a imprimir esto de acá seguramente. Veamos. Go run. Se imprimió eso. Pero ¿qué pasaría si yo acá coloco, por ejemplo, no sé, menos 7? Entonces, no se cumple esta ni tampoco esta. Entonces acá va a ocurrir que se va a imprimir esa línea. Veamos. La condición no se cumple. Perfecto, entonces sí hemos entendido cómo funciona el OR. ¿Qué más? Vamos a ver ahora cómo funciona el operador NOT, que es un signo de admiración invertido.
Para ello voy a, digamos, borrar esto de acá. Y acá voy a escribir, por ejemplo, este código. Tengo el número igual a menos 7, entonces pues sí. Acá noten que si estuviera solamente así, número mayor que 0, me validaría que el número es mayor que 0. Pero como le coloco acá negación, significa que me está validando lo contrario a esto. Es decir, que el número sea menor o igual a 0. Entonces, veamos. Si es menos 7, me sale el número no es positivo. Perfecto, porque no es positivo. En cambio, si yo coloco, por ejemplo, acá que fuera 0, seguramente tampoco lo va a imprimir. Entonces, veamos. Lo imprime, porque el número no es positivo, es 0. Listo. Y si yo coloco acá un 7, acá no va a imprimir nada. ¿Por qué? Porque no le estoy colocando un else. Entonces, si yo hago esto, no imprime nada. Si yo quisiera que imprima algo, le tendría que colocar un else y luego un fmt.println indicando pues que el número va a ser positivo. Entonces, hemos aprendido que este operador not se coloca delante de la condición que arroja un determinado valor de verdad y lo que hace es cambiar el valor de verdad por el contrario. Entonces, pues, de esa manera acabamos de aprender cómo usar esos tres operadores lógicos. ¿Qué ocurre? Que estos operadores lógicos nosotros también los podemos combinar. ¿A qué me refiero con eso? Voy a, por ejemplo, borrar esta parte de acá. Y acá voy a pegar, digamos, este código, así. Voy a definir una variable que se llama grade, que en este caso es como nota o calificación, que va a ser 85. Entonces, si vamos a colocar otro attendance, que es en este caso igual a 90. Entonces vamos a tener que jugar con estas dos, en este caso, variables. ¿Cómo vamos a jugar con esas variables? Pues primero, si la calificación es mayor que 80 y la asistencia es mayor que 80, es decir, estamos evaluando dos condiciones, que estas dos tienden que cumplirse al tiempo, es decir, no solamente importa que, no sé, digamos, si es un estudiante, tenga una calificación mayor a 80, sino que también su asistencia sea mayor al 80% de días que tiene que asistir, o, en este caso, que su calificación sea mayor a 90, entonces uno dice el estudiante pasa. Es decir, el estudiante aprueba o el estudiante pasa. Vamos a colocar acá un else para que también se imprima algo en el caso de que no pase. Vamos a colocarle un fmt.println y acá vamos a colocar pues el estudiante no pasa. Perfecto. Y vamos a jugar con esos valores para entender cómo se está comportando. Noten acá que cuando estamos combinando, pues simplemente tenemos que usar paréntesis para agrupar. Y de esa manera agrupamos distintas condiciones lógicas con sus respectivos operadores. Ahora, veamos. Voy a limpiar primero esto. Entonces, go, run. Y voy a colocar acá operadores lógicos.go y veamos. El estudiante pasa. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy teniendo acá es que su calificación es 85 y esto es 90. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esto no fuera 90? Digamos que fuera un 70. Vamos a cambiarlo. 70. Entonces, el estudiante no pasa. ¿Por qué? Porque estas dos no se cumplen. Entonces, como no se cumple esta y no se cumple, o sea, no se cumple esta, pero no se cumple esta, entonces el resultado de esto de acá viene a ser falso. Entonces, como esta de acá, que es el grade, no es mayor a 90, o sea, eso es falso o falso, me da falso. Por lo tanto, se ejecuta esto de acá y no se ejecuta esto. Pero, si yo acá coloco
no 90, porque con 90 tampoco va a pasar porque es mayor a 90. Digamos, coloco, no sé, 95. Vamos a ver qué pasa. El estudiante pasa. ¿Qué quiere decir esto? Esta condición lo que nos está representando es lo siguiente, que para que un estudiante pase lo que tiene que ocurrir es que sus calificaciones tienen que ser mayores a 80 y su porcentaje de asistencias tiene que ser mayores que 80, o sea, tienen que cumplirse esas dos condiciones a la vez para que pase. Ahora, hay una restricción. Si el estudiante, supongamos que no asiste, pero saca una calificación mayor a 90, entonces pasa. Eso es lo que me está representando acá esta condición. Y ya hemos visto entonces cómo los podemos combinar. Si nosotros queremos que se cumplan estas dos condiciones al tiempo, pero que esta de acá no sea restrictiva en el caso de que sea mayor a 90, para darle la posibilidad de pasar al estudiante sin asistir si tiene una calificación súper alta, entonces lo combinamos de esta manera. Entonces, pues, de esta forma hemos aprendido cómo utilizar operadores lógicos para operar entre condiciones, o mejor dicho, entre valores booleanos, y así hacer que se ejecute una u otra parte del código. Esto es especialmente útil con, en este caso, pues, if, else o else if, para ejecutar una u otra parte del código, es decir, para hacer una secuencia de control de flujo. Entonces, pues, si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle a la campanita y estén atentos para el siguiente video del curso. Hasta luego.